Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, grato de estar con ustedes nuevamente. Me acompaña Pastor Joel Sandoval. Le damos una cariñosa bienvenida, Pastor. Muchas gracias, un cariñoso saludo, queridos amigos que están ahí en sintonía de Diálogo Bíblico. La Biblia como historia, ¿qué le parece esto? ¿Que será la Biblia un libro de historia o cuenta la historia? ¿Cómo será eso? ¿Cómo se entiende? Porque de improviso podríamos estar equivocándonos. Si la Biblia es historia, entonces lo vamos a tomar como algo que pasó, pero la Biblia no tiene solamente historia, al parecer. Es fundamental entender, y qué bueno que esto está en los primeros capítulos de esta temporada, este trimestre, porque ya se diferencia la Biblia de la mitología o las leyendas clásicas que en muchas culturas se han propagado, que tiene que ver, por ejemplo, con la relación entre los dioses de las culturas paganas y las personas, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros aquí vemos que la Biblia es historia, incluso podemos llegar a comprobar. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos elementos históricos de la Biblia que dice en el tercer año del rey y aparece el nombre de un rey. Nosotros Perfecto. podemos comprobar. Encontramos las genealogías que pueden ser también comprobables. Y la arqueología también nos viene a demostrar que la historia en la Biblia es fundamental. Recuerda usted que en Daniel estudiamos el único texto que aparece no solamente el día, sino la fecha exacta. Interesante esas cosas. Estoy pensando en 1 Corintios 15:3 que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, estaba dicho y se cumplió. Por eso es que Pablo, por ejemplo, tiene tanta alegría de conocer esa palabra, lógicamente, el Antiguo Testamento, porque le indicaba exactamente lo que el Mesías iba a pasar y lo que iba a hacer. Incluso dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hace énfasis en esto porque él era un estudioso de la palabra de Dios. Y qué interesante que Pablo también lo ve reflejado allí en Gálatas capítulo 4 cuando dice, y venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, tomándonos al capítulo anterior, que hablaba acerca de la Biblia y la profecía. La profecía no es simplemente algo que queda en el aire, que queda ambiguo, sino está encajado perfectamente en la historia del ser humano. Por lo tanto, la Biblia tiene estos elementos históricos que son fundamental para que nosotros podamos tener estas herramientas para interpretar correctamente la Biblia. Porque podríamos decir, por ejemplo, que este episodio que es predicho, no, nosotros lo podemos aplicar perfectamente para, dando el supuesto, para el tiempo previo a la venida de Cristo. O decir arbitrariamente, no, esto ya se cumplió en el segundo siglo, tal vez antes de la venida de Jesús. Entonces, me estoy refiriendo al método preterista y dispensacionalista o futurista. Entonces, nosotros al descubrir que la Biblia es historia, que va de la mano con elementos narrativos históricos, entonces también es una llave para descubrir que la profecía se interpreta de forma historicista también. Pablo sigue añadiendo algunos textos maravillosos en 1 Corintios 50, versículos 15, 51 en adelante, dice, aquí os digo un misterio para ellos, ¿no es cierto? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo viniera. O sea, como la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasó, lo que dijo Cristo, Pablo lo toma y lo relaciona y lo pone en sus libros. Extraordinaria esa relación que hace él con la palabra de Dios, como historia. Sí, cuando menciona que Jesús murió y resucitó, encontramos datos históricos, encontramos testimonios de aquella tumba vacía. Fue un hecho real, un hecho histórico. Y por lo tanto, lo que está haciendo Pablo dice, así como Cristo murió y resucitó, es decir, un elemento histórico, también nosotros, de acuerdo a sus promesas, eh, tendremos resurrección al momento de la segunda venida. Es decir, la Biblia no está diciendo que es una resurrección espiritual, que es un elemento simbólico o místico, sino que así como fue histórico, historia real,
en Cristo Jesús, también lo será para sus hijos, porque Él así también lo mencionó. Es decir, eh, hay elementos históricos que vienen a corroborar aquellas cosas que aún no se han cumplido y que pueden parecer fantasiosas para algunas personas, pero no, como ya ocurrió en la historia de este mundo, volverán a ocurrir para el pueblo de Dios en un futuro próximo. Pensando en lo que dice usted, pastor, allí, primero Tesalonicense, agrega un hecho más todavía para tener esta esperanza que a veces nos trae desesperanza, especialmente cuando tenemos que despedir a un ser querido. Él dice allí en 4:14, porque si creemos que Jesús murió, fíjense la base que coloca, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, toma esta parte de la historia que es real. Allí, aquí viene lo lindo, lo hermoso. Él quizás no participó de todos estos acontecimientos, pero lo sabe. Incluso sabemos que Pablo estuvo recluido, voy a decir así, usando esta expresión, 3 años, ¿no es cierto? Y allí Dios le reveló muchas cosas maravillosas a él que después pudo transmitirlas en sus escritos. Y él dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Qué esperanza maravillosa tenía Pablo, que estaba en un momento y en un conflicto bastante serio por ser perseguido, porque él comentaba, hablaba de ese Jesús que tanto amaba. Y es como Pedro y Juan también siempre comienzan sus cartas o enfatizan y ellos dicen, pues lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, de eso os anunciamos. Aquí encontramos hechos reales, concretos, que son sobrenaturales, como por ejemplo sanaciones, milagros, la misma resurrección, donde hay testigos, los discípulos camino a Maús, más de 500 personas después de la resurrección estuvieron con Jesús, que conformaban los discípulos. Entonces, acá nosotros tenemos que la base, por ejemplo, del Nuevo Testamento tiene que ver con hechos reales, hechos concretos, vivencias que los autores bíblicos pudieron tener con el mismo Señor Jesús. A mí me gusta mucho un acontecimiento cuando Cristo resucita, dice que también muchos resucitaron con él, se levantaron de sus tumbas. No cuenta mucho más detalle, pero dice incluso aparecieron a muchos. Esto es una ratificación, una verdad que no puede ser desmentida. Cristo efectivamente resucitó y nos da la garantía, ¿no es cierto?, de que también nosotros sí creemos. Por ejemplo, dice aquí en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué extraordinaria experiencia que vive Pablo y que nos transmite hoy día a nosotros también. Alguien podría decir que la Biblia son mensajes de parte de Dios dados de una forma sobrenatural, como son las visiones y los sueños, eh, pero que tal vez carecen de un elemento histórico. Y aquí nos damos cuenta de que la Biblia es escrita también basada en hechos históricos, hechos reales, acontecimientos, que nosotros podemos decir, para enfatizar esta idea que estamos hablando en este capítulo, que si ocurrió, entonces, más aún si Dios lo prometió, va a ocurrir también en nuestras vidas, por muy sobrenatural que sea. Y encontramos promesas como la venida del Espíritu Santo, como lluvia tardía, los milagros de Jesús y por supuesto, como hemos comentado, la misma resurrección. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga.